Bueno, es un placer para mí hoy tener como invitado en estas entrevistas que hacemos a compañeros que se han dedicado a la patología aórtica y para mí son referentes. Y en este caso es el doctor Rafael Rodríguez Lecoq, que Rafael Rodríguez Lecoq es el jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital de Vall d'Hebron, pero no lo invitaría por esto, sino que lo invitaría por el gran camino que hemos hecho juntos ya desde hace bastantes años en la patología aórtica. Para mí ha sido pues una bendición del cielo tener un cirujano que ha tomado esta patología como una cosa importante para él y propia, porque siempre digo lo mismo, cuando antes de que pudiéramos tenerlo a él, cuando era al principio que tirábamos solo era un martirio concentrar la patología aórtica para que después, en un momento fundamental o crítico que puede cambiar el pronóstico del paciente, no tuviéramos al lado pues un cirujano cardíaco que nos lo solucionara. O sea, éramos casi unos voyeurs de las desgracias, veíamos cómo las aortas se iban dilatando, veíamos situaciones críticas, pero no teníamos la solución del tema. Por lo tanto, es una pieza fundamental tener un cirujano cardíaco que pueda solventarnos los problemas de la aorta, porque muchos pacientes hay que seguirlos, pero llega un momento determinado que el seguimiento no aporta mucho más y que el paciente o lo pones en quirófano y actúas sobre la aorta o de alguna manera pues sabes que se te va a perder. Por lo tanto, muchas gracias a Rafa por haber aceptado la entrevista. Eh, bueno, mi idea sería un poco focalizarla no tanto en aorta ascendente, que quizás es un tema donde ya tenemos bastante trabajado. Los cardiólogos siempre se puede aprender más, pero bueno, pues la cirugía pues de David o la cirugía de Vental o el tubo supracoronario, pues esto habitualmente es frecuente. El problema donde nosotros tenemos un déficit de conocimiento y donde siempre nos da la sensación que deberíamos aprender más es cuando empezamos a extendernos al tronco brachiocefálico más para allá, ¿no? Donde se dice ya la zona cero es antes del brachiocefálico, pues cuando ya pasamos a la zona uno, que es la zona que vamos hasta la carótida izquierda, o la 2 que es hasta la subclavia, o la 3 y la 4, ¿no? En estos segmentos de la aorta, muy a menudo vamos muy perdidos. Entonces, mi pregunta, las guías nos dicen como si un número un poco machacón, que 55 milímetros es el punto donde deberíamos actuar. Nosotros estamos viviendo una extensión y un crecimiento importante del tratamiento endovascular. Vemos que realmente el tratamiento endovascular, quizás porque no es tan, pues, diría tan complicado o tan serio como la cirugía abierta, cada vez se atreven más, pero muchas veces se atreven y uno no sabe muy bien si se atreven para no entrar en un fregado, que es la cirugía abierta, o porque estuviera indicado. Entonces hay muchas cosas que me gustaría compartir contigo. O sea, primero, cuando tenemos un paciente con patología de arco aórtico, sea o no sea extendida de la aorta ascendente, ¿qué enfoque harías? ¿Qué intentarías tener claro y qué propondrías? Según nuestra experiencia, y bueno, antes de nada, pues agradecerte, Arturo, la confianza en invitarme y evidentemente estos años que hemos trabajado juntos ha sido realmente un placer y realmente te lo digo de corazón. Si estamos donde estamos es gracias a ti porque has tirado del carro, pero bueno, has creado ese fuego que ha hecho que el servicio o toda el área del corazón, por decir una forma, pues se enfocase mucho hacia la aorta y progresase en un tema que pues, era muy eminentemente médico, pero ahora es quirúrgico, anestésico, postoperatorio. Es algo que tiene que englobar a mucha gente. Si no engloba a mucha gente, no tiene futuro en absoluto. Y en lo que estamos hablando ahora del arco aórtico,
los resultados que tiene la cirugía hoy por hoy del arco aórtico son innegablemente buenos. Realmente, gracias a la aparición en los últimos años de unas prótesis que nos han facilitado tremendamente la cirugía, realmente los resultados que al principio eran bastante, no diría yo mediocres, pero bueno, no asumibles para todos los centros, puesto que todo el mundo tenía o quería tener esa experiencia. Hoy en día se han simplificado mucho las curvas de aprendizaje gracias a estas nuevas prótesis. Entonces, evidentemente hay una serie de técnicas que poquito a poco pues va adquiriendo la gente, puesto que hay mucha gente que es conservadora, desgraciadamente, en su inexperiencia, con lo cual eso no hace avanzar a veces la técnica, ¿no? Pero sí que es verdad que los resultados quirúrgicos que tenemos realmente pues solo hacen que refrendar un poquitito este punto de vista de que el arco hoy todavía, hoy por hoy es muy quirúrgico, puesto que la mortalidad, el índice de ictus realmente está muy, muy controlado, por debajo del 10% y probablemente muy por debajo si hablamos de centros experimentados. Y el tratamiento endovascular, pues probablemente tendrá un futuro, y yo estoy convencido, pero hoy por hoy todavía no es una realidad. Hay muchos centros que lo están ayudando a evolucionar, por decir una forma, pero no creo que eso tenga que ser lo que tengan que hacer todos los centros. Quirúrgicamente podemos dar hoy por hoy fácilmente una muy buena respuesta, endovascularmente, probablemente en un momento muy agudo, pues pueda ser una solución en algún paciente muy crítico en el que probablemente la cirugía pues, sea demasiado agresiva, pero hoy por hoy el tratamiento quirúrgico abierto yo creo que realmente es la mejor solución. Evidentemente, como decimos, en centros de máxima experiencia, pues los resultados serán siempre mejores, como en cualquier cirugía. Otra cosa que sí que es importante y va un poquito en la línea de todo tu trabajo es centralizar el enfermo y estudiarlo. No se tiene un aneurisma de arco, pues porque sí. Evidentemente en el norte de Europa, en la zona con más arteriosclerosis, pues hay mucha arteriosclerosis, ¿no? Con mucho colesterol y las dietas no mediterráneas, pero nosotros tenemos, pues bueno, quizás un poco menos ese tipo de patología y tenemos más otro tipo de enfermos con problemas de colágeno, etcétera, etcétera, propios de la pared. Y en estos casos realmente estamos totalmente convencidos de que el tratamiento ha de ser totalmente quirúrgico, puesto que a largo plazo, si no, los resultados sí que se vuelven en la terapéutica endovascular totalmente mediocres. Esas prótesis empiezan a moverse, los aneurismas siguen dilatando. Pensamos claramente que este enfermo tiene que ser bien seguido y bien aconsejado, porque si no, bueno, a veces la industria o la tendencia a poner algo endovascular rápido y que parezca una solución, luego al final se convierte en un gran problema. A mí me ha llamado la atención las guías americanas porque, igual que en el tórax abdominal ponen cirugía abierta, en aorta torácica descendente, en pacientes con patología genética, si dicen que es un buen caso para endovascular, ponen endovascular y no cirugía. En cambio, las guías europeas que han salido hace un mes y medio, dicen que debe ser cirugía abierta siempre en el tratamiento genético. ¿Tú opinas que es así? Totalmente. Igual que en el arco, opino que cualquier problema estructural de la pared torácica, de la pared aórtica, perdón, tiene que ser, perdón, abordado desde el punto de vista abierto de sustitución. Es un problema estructural, por lo tanto es como un cáncer que no se cuida, no se cura poniendo un stent dentro, se soluciona temporalmente. Evidentemente la medicina estadounidense es una medicina muy a la defensiva, en la que el dinero también juega un muy gran papel y desgraciadamente eso les marca mucho a la hora de tomar sus decisiones. Europa tiene otro punto de vista, evidentemente los países tampoco son iguales en Europa, pero yo creo que el enfoque social de Europa nos hace
pues ser un poquito, yo creo, en este sentido, más realistas y más buscadores de una solución definitiva para el paciente. Entonces, un paciente con arteriosclerosis, vuelvo a repetir, pues sí que puede ser planteable ponerle sobre todo en aorta descendente un stent para ir tirando y probablemente si este tiene una edad media avanzada a partir de los 60 y largos, dependiendo de su estado de edad, o 70, pues ponerle un stent pues puede ser una solución en un problema puntual en la aorta descendente siempre que esta no esté demasiado destruida. Un paciente con una colagenopatía, por ejemplo, y que tiene pues 30, 40 o incluso 50 años, pensamos que ponerle un stent es lo que decimos en castellano, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Le dará una solución, pero dentro de un tiempo este paciente empezará a sobrar en esa consulta porque nadie sabrá qué hacer. A mí lo que me llama la atención del Sten es que mezclamos siempre el tratamiento endovascular, pero hay unos que son heridas en dulce, pero hay muchos que no lo son, y entonces se tienen que empezar a hacer cosas, ¿no? Es decir, que a mí me llama la atención que se diga pues que el diámetro de la landing zone tiene que no superar 38 milímetros, porque a veces dices, bueno, si es que tengo una dilatación universal, ¿cómo caray voy a poner un tratamiento endovascular si no tengo sitio de 38 milímetros o menos? O a veces con un vaso que dicen a veces una distancia de 25 milímetros, dices, bueno, vale. O sea, no todos son peritas en dulce, sino que muy a menudo, más del 50% de los casos, tienes que forzar mucho la jugada. Y entonces es donde uno piensa que quizás, bueno, pues debería jugarse mejor la cirugía abierta y probablemente la cirugía abierta tiene el impuesto de la experiencia, de la concentración y que exige pues una experiencia muy superior a un endovascular. Me imagino yo que es así, que has de montar tanto desde el punto de vista de anestesia posoperatorio, todo, debes tener que, tu nivel de exquisitez tiene que ser muy superior a quizás a lo que se le pueda exigir a un tratamiento endovascular. Me imagino que esto no debe ser fácil, ¿no? No, totalmente. Como tú bien has dicho, no digo que poner un stent sea muy sencillo, en absoluto, pero sí que es verdad que tienen, bueno, detrás a la industria y hay toda una serie de herramientas que realmente les facilitan tremendamente la implantación de estas prótesis y que de alguna forma pues allanan un poquitito las curvas de aprendizaje, siendo que también creo que los stents grandes tienen que, yo creo que centralizarse, no se tiene que poder poner en cualquier centro un gran stent en aorta descendente o toracoabdominal. Pero aún así, lo que creemos que es muy importante y que es lo que nosotros hacemos en nuestro centro es tener una buena relación o estar, por decirlo de una forma, muy alineados en cirugía vascular y cirugía cardíaca y no competir por el enfermo, sino ofrecerle al enfermo lo que realmente todos creemos que es mejor para él. Y el cirujano vascular tiene que saber que, como tú has dicho, cuando la landing zone, cuando el área de cobertura del stent se vuelve absurdamente inmensa, pues hay que buscar una alternativa. Evidentemente, esto tiene un pronóstico diferente para el paciente. La cirugía abierta es más agresiva, tiene una mayor morbimortalidad que el stent, eso sin duda alguna, pero el resultado es definitivo. Entonces, sí que es verdad que en este caso, pues hay que crear un equipo con una anestesia, unos intensivos, una cirugía cardíaca, una cirugía vascular, que estén todos en el mismo tren. Nosotros operamos con un cirujano vascular, con el mismo equipo de anestesia siempre que está extremadamente involucrado en el tema y que constantemente nos autocriticamos, constantemente buscamos cómo mejorar el caso después de haberlo hecho. Y aunque salga bien, pues evidentemente buscamos la crítica constructiva a la hora de decir, pues bueno, qué podríamos haber hecho mejor para acortar tiempos, acortar mortalidad, etcétera, etcétera. Y todo esto ha hecho que a lo largo de estos años lo que estemos haciendo ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que hicimos en los primeros años, aunque el enfermo sale con un tubo igual, pero la forma de hacerla ha cambiado.
Yo creo que es muy importante lo que has comentado, porque muy a menudo cuando me invitan a dar charlas, eh, continúo viendo de que está como la medicina de hace 15 o 20 años, muy compartimentada. Y yo siempre les digo de que si algo nos ha cambiado es hacer una sesión multidisciplinar donde tanto el cardiólogo, radiólogo, cirujano cardíaco, anestesista, cirujano vascular, entra todo el mundo allí a discutir el paciente y esto enriquece muchísimo y además es que sirve de aprendizaje para todos, ¿no? Porque a veces cada uno por separado somos muy expertos, pero la aorta necesita de un funcionamiento en equipo y esta reunión, o sea, yo creo que no se opera un paciente sin que se haya discutido entre todos y esto realmente, pues yo creo que es un punto básico para que los grupos que quieran llevar aorta pues no vayan por solos, sino que vayan agrupados, porque van a ver un cambio diferencial. Es un mensaje importante. Y yo quería preguntarte cosas muy simples ahora, que a veces salen en las reuniones, pero hay mucha gente que quizás no tendrá las ideas claras y te tenemos a ti a mano. ¿Cuándo se trata un paciente con una trompa de elefante? ¿Por qué se dice trompa de elefante congelada? Cuando a veces hablas de Toraflex o hablas de Siena o hablas de este. Es decir, todas estas cosas que para ti son rutina y que para los otros es a ver qué caray nos está diciendo para seguirlo, ¿no? ¿Puedes hacer un resumen así, no preparado? Claro que sí. Mira, cuando cambiamos bueno, empezamos por la aorta ascendente, ¿no? La aorta ascendente es un tema muy aparte, puesto que engloba la oxígeno basal y la válvula aórtica, pero cuando hablamos ya de la parte final de la aorta ascendente y el arco, nosotros tenemos que pensar cómo está la aorta descendente. Y bueno, hubo un cirujano que con muy buena idea, Hans Borst, se le ocurrió pensar precisamente en el segundo tiempo, en qué pasaría si luego a este paciente habría que tratarle la aorta descendente. Y se le ocurrió dejar un trozo de tubo. Nosotros cuando sustituimos la aorta ascendente y el arco en concreto, pues clásicamente pues cortábamos a ras la tubería como si fuese un empalme y cosíamos la tubería. Pues él tuvo la brillante idea de decir, bueno, no lo coseré en término terminal, sino que embutiré parte de este tubo dentro de la aorta restante del enfermo para luego en un segundo tiempo, si accedo por otra vía a esta aorta descendente, encuentro esta manga dentro de la aorta flotando y a esta manga, a este tubo, coseré otro tubo y seguiré tratando la aorta descendente. A esta manga flotante dentro de la aorta se le ocurrió llamarlo trompa de elefante. Probablemente habría hecho un viaje al África y esa es la idea que sacó porque realmente, pues bueno, sí que es verdad que es un tubo colgante y bueno, podría asemejar una trompa de elefante. Sí que es verdad que con el tiempo hemos aprendido que las trompas de elefante cuanto más cortas mejor. Si son muy largas, pues pueden obstruir de forma aguda arterias intercostales o incluso tronco celíaco, puesto que a veces nos parece que está muy lejos el tronco celíaco, pero no lo está tanto. Y sí que es verdad que puede dar problemas. Es por eso que la trompa de elefante, pues no diría yo que cuanto más corta mejor, puesto que a la hora de rescatarla también nos gusta tener nuestra distancia de seguridad, pero sí que es verdad que esta trompa no ha de ser muy larga y diversos estudios o comentarios van mucho en esa dirección y nuestra experiencia también. Nosotros, O sea, por arriba de la pulmonar, por ejemplo, ¿no? ¿A a esa nivel? altura, a esa altura es ideal. Ujú. Evidentemente, medirlo a veces no es sencillo porque el arco no es una curva tal cual y eso es lo que hace precisamente que el endovascular a veces fracase. El arco a veces es gótico, es muy agudo, es muy obtuso o tiene doble curva y eso es lo que hace que precisamente la prótesis endovascular en el arco no funcione tan bien. Aparte de que este arco pueda estar sucio y embolice mucho y de forma muy rápida las carótidas y entonces por eso sus resultados
a nivel de ictus, pues no son tan buenos como en la cirugía abierta, cosa que parece un poco extraña, pero es así. Perdón. Esta tortuosidad del arco es la que hace que ellos, pues probablemente no tengan una prótesis amoldada a cada paciente, y es la que a veces a nosotros también nos dificulta el introducir una trompa de elefante que puede, pues, retorcerse o incluso estrujarse y luego quedar un poco estenótica. Todo esto a veces, evidentemente, hace que poner una trompa de elefante pues, no sea tan sencillo. Y precisamente porque poner una trompa de este tipo, que llamamos clásica, la que diseñó Hans Borst, pues sea a veces complicado, pues a alguien en Japón se les ocurrió poner directamente un stent. Entonces empezaron primero poniendo directamente un stent, cosiéndolo al extremo, digamos, de la aorta que habían cortado, y luego a ese extremo cosían su tubo, su arco, como fuera. Entonces, pues bueno, luego la industria, gracias a centros alemanes que ayudaron a diseñar la prótesis Toraflex o la Evita, que también salió un poquito en la misma línea, pues estas dos prótesis lo que hicieron fue tener un tubo de Dacron, el tubo estándar, y que estuviera ya sellado a un tubo estentado, con lo cual es una prótesis híbrida, medio stent y medio tubo sin más. Entonces, a esta trompa, como evidentemente es más dura, pues como queda un poco raro decir trompa dura, pues dijeron trompa congelada. Entonces, de ahí viene la doble nomenclatura de trompa clásica convencional, que hoy por hoy puede ser un tubo de Dacron normal, o hay una casa concreta que ya tiene un collar y que nos lo facilita, que es la prótesis Siena. No entramos en marcas, pero bueno, es verdad que es el único producto en el mercado que facilita realmente la sutura y nos da una buena trompa de elefante convencional, esa sería la prótesis Siena, y luego las prótesis congeladas, que hoy por hoy en Europa pues están la Evita y la Toraflex. Están por venir una que viene de Japón, Frosenix, que viene realmente pisando muy fuerte y que probablemente estará muy bien cuando aparezca, pero por problemas de marca C todavía está a punto de venir, pero Europa está un poquito lenta últimamente. ¿Hay alguna indicación por la cual se ponga la trompa no congelada respecto a la congelada? Es decir, bueno, ¿hay algún motivo que dices, en este caso puede ser cualquiera de los dos, pero en este caso sería mejor esta que esta otra? Empezamos con la trompa clásica, evidentemente, cuando, como todas las técnicas y tecnologías, cuando salió la trompa congelada, todos nos fuimos a la trompa congelada. Era el milagro de la cirugía, se pone muy fácil, puesto que está cerrada, entra sola, no choca contra nada, se pone a través de una guía. Realmente todo eran facilidades y hubo un momento en que dijimos, la trompa clásica ha muerto. ¿Qué es lo que nos pasó? Pues que luego cuando hacíamos las segundas cirugías, empezamos a ver que clampar esta trompa congelada podía dar algunos problemas y coser con un stent a veces pues puede ser un poquito incómodo. No es demasiado incómodo, pero sí que es verdad que hemos visto que el problema viene si tenemos que clampar, pinzar esta trompa congelada. Lo que hemos visto es que si pinzamos la aorta esta trompa, perdón, en su porción descendente con el stent bien extendido, podemos pinzarlo y hemos visto que no hay problemas. Pero si el arco es muy gótico, bueno, con mucha curvatura, por lo tanto, gran parte del stent está en el arco, este stent está retorcido, tiene las muelles, por decirlo de una forma, que están todavía imbrincados en la curvatura menor y en la curvatura mayor están estirados. Pues si pinzamos en esas zonas, el stent puede clavarse en la tela y hemos visto que se rompe literalmente la trompa. Con lo cual, si se nos rompe la trompa en ese momento crítico, pues realmente podemos tener problemas muy, muy serios. Y ya existe alguna publicación y nosotros personalmente pues hemos también tenido esa experiencia en que pues literalmente al pinzar la trompa congelada se nos ha roto la trompa y bueno, lo hemos podido solucionar, pero realmente añade pues una gran hemorragia, por lo tanto es un estrés para el paciente, evidentemente para el equipo y complica las cosas. Por lo tanto, pensamos que en aquellos pacientes en los que la intención es facilitar una landing zone
para los cirujanos vasculares, pacientes arterioscleróticos o pacientes mayores que no querremos operar en un segundo tiempo. En esos casos yo creo que es la mejor solución, es una trompa congelada. En cambio, aquellos pacientes en los que queramos operar de forma abierta en su aorta tóraco-abdominal, pues en esos probablemente sea una mejor opción a priori una trompa de elefante clásica. Dime una cosa, con todo esto uno piensa, ¿y los troncos supraórticos cómo te manejas? Porque, claro, tú estás explicando, vas alargando la aorta ascendente al arco de la aorta descendente, pero tenemos el cerebro que es vital, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones hay ahí? Para tratar los troncos supraórticos, pensamos que la mejor protección, evidentemente el frío, bueno, la circulación extracorpórea sin duda alguna, y el frío son una gran protección y más que nada una gran seguridad. Al igual que los aviones, cuando aterrizan necesitan muchas medidas de seguridad y probablemente si las supiéramos todas nos parecerían excesivamente redundantes, pero eso es lo que hace que aterricemos tranquilamente, aunque de repente nos venga un viento inesperado. Pues lo mismo pasa con los troncos supraórticos. Como tú has dicho, el cerebro es muy frágil y tenemos que pensar no en irnos pronto a casa, sino que el enfermo salga bien sí o sí, pase lo que pase, puesto que a veces abrimos y de repente encontramos pues un barro arteriosclerótico que no esperábamos o una placa que nos dificulta la sutura o una pared que es demasiado frágil y que nos hace ascender y variar un poquitito el punto en donde queríamos hacer nuestra anastomosis y eso puede alargar unos tiempos de isquemia cerebral que si no tenemos unos márgenes de seguridad, pues probablemente estamos arriesgando las neuronas del paciente. Son numerosos los centros que ahora abogan por ir a una normotermia en determinadas cirugías de arco. Pensamos que, bueno, sí, quizás es muy elocuente en una presentación el decir que lo hacen en normotermia, pero probablemente si tienen un accidente el paciente lo pagará bastante caro. Entonces, pues bueno, solo un poquito de tiempo. No creemos que sea necesaria la hipotermia profunda a 20 grados. Hoy en día pensamos que con 27 grados es más que suficiente siempre y cuando esta hipotermia quede además apoyada por una perfusión cerebral anterógrada y probablemente biotrilateral a través de las dos carótidas y si es necesario a través de la subclavia con la ayuda y evidentemente la vigilancia de nuestros anestesistas, si se hace falta de cirujanos vasculares para controlar ecocardiográficamente los vasos cerebrales, pero pensamos que es fundamental controlar la perfusión cerebral y en abundancia, puesto que la perfusión unilateral ha demostrado buenos resultados, incluso la retrógrada, pero probablemente la retrógrada venosa de Ueda que él todavía está usando, pues bueno, la hace él muy rápida, a 20 grados, entonces probablemente hay otros factores que hacen que eso dé buenos resultados, pero si buscamos una pista de aterrizaje amplia para un máximo de cirujanos, que no hace falta que sean todos el mejor cirujano del mundo, el más rápido, sino simplemente el que dé solución a un máximo de enfermos, pensamos que es mucho más prudente una perfusión cuanto más amplia, mejor. Si el cerebro, la naturaleza le ha dado dos vías como mínimo de irrigación, aparte de las subclavias, pues pensamos que nosotros no tendremos que inventar la dinamita y tenemos que irrigar a través de esas vías. Por lo tanto, Sí, tenemos perdona. sí, sí, tenemos que irrigar por esas dos vías. Y luego a la hora de reimplantarlo, reimplantar los vasos independientemente, creemos que sí que es necesario. Puesto que una pastilla única a veces lo que puede hacer es conservar demasiado tejido patológico en un enfermo que, como hemos dicho, no infrecuentemente pues tiene un problema de colágeno. Por lo tanto, si conservas eso, luego el enfermo pues le has cambiado el arco en una gran pastilla, pero luego tiene un aneurisma de la pastilla. Entonces, hombre, pues pensamos que es bueno cambiarlo todo. Nuestra idea es cambiarlo todo, 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 porque creemos que realmente eso está en mal estado. Pero mi pregunta es, si colocáis una trompa congelada con stent dentro, ¿esto está en la zona donde salen los troncos supraórticos o es posterior? Porque si no, ¿cómo conectáis? Sí, no, es posterior. Normalmente Es posterior. es siempre posterior.
Empezamos colocando estas trompas de elefante siempre en zona 3, más allá de la subclavia, y vale. el stent o la trompa clásica a partir de la zona 3. Lo que pasa es que, bueno, a ciertos cirujanos se les ocurrió coser en zona 2 y realmente pues nos ha parecido una idea muy brillante, puesto que facilita tremendamente la sutura, al ser esta más proximal al cirujano y más controlable si hay algún tipo de hemorragia. Y por otra parte, y es una cosa que no es desdeñable, las lesiones del nervio laríngeo recurrente son casi nulas. Nosotros casi nos han... bueno, yo ya no recuerdo el último paciente que tuvo una lesión del nervio recurrente, cosa que cuando íbamos a zona 3 la probabilidad era muy alta. En la actualidad está totalmente desaparecida esa complicación. ¿Por qué? Pues porque cosemos en zona 2, la trompa de elefante, puesto que empieza antes, no llega tan abajo, por lo tanto no es tan peligrosa. Muchos cirujanos avisan que la trompa de elefante larga es peligrosa si le pones en zona 3, puesto que como estás muy abajo, llegas casi hasta el diafragma. Si coses en zona 2 con unos arcos que suelen ser grandes, muchas veces te quedas por encima de la arteria ¿Cómo pulmonar. conectas los troncos supraórticos allí? Es decir, eh, si te vas aproximando más, entonces nunca llegas a colocar estén a la altura de carótida izquierda, por ejemplo. No. Nunca. Allí tienes, ¿qué tipo de material tienes antes? Por En lo zona general, uno. cosemos entre carótida izquierda y subclavia izquierda, nuestra aorta, nuestro arco distal, por decir una forma, hacemos ahí la anastomosis y una vez hecha esa anastomosis reiniciamos la bomba de circulación extracorpórea. Esto es condacro, ¿no? Es decir, es un material como Es se... un tubo de Dacron, es como Ujú, el Gore-Tex de los sí. anoraks, Ujú, está impermeabilizado y que tiene dos, tres o cuatro patas, normalmente las cuatro patas ujú. si usamos las que queremos. Y Vale. reanastomosamos pues, la carótida izquierda, primero la cortamos, mientras la estamos Ujú. perfundiendo la vamos cosiendo de abajo hacia arriba y cuando estamos a punto de cerrar pues retiramos la cánula y acabamos de cerrar del todo, evidentemente desaireando. Iniciamos primero la carótida izquierda, luego vamos al tronco innominado que conlleva pues eso, carótida derecha y subclavia derechas, si es sana ese tronco, si no tenemos que ir más arriba y hacerlos independientemente, pero habitualmente solemos coger el tronco arterial innominado, que los engloba a los dos, y lo mismo, mientras ya la carótida izquierda se está autoperfundiendo, perfundimos también con una cánula en ese tronco innominado, preferencialmente hacia carótida derecha, lógicamente, y vamos haciendo la anastomosis a otra de las patas de estas prótesis compuestas, híbridas y con patas, tienen todo a la vez, y entonces de esa forma reimplantamos la circulación cerebral sí, con un gran margen de seguridad, con lo cual de esa forma pues el cerebro luego queda completamente irrigado. Para ir acabando, en el autóraco abdominal, el problema de los vísceras también pasa lo mismo, pero lo que pasa es que yo creo que me da la sensación que el tóraco abdominal va moviéndose mucho a nivel endovascular y no va haciéndose tanto cirugía abierta. Y yo no sé si se hace por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Porque da la impresión de que la gente se atreve más, pero también a veces mesentéricas, celíacas, renales, todo eso es un problema. Es decir, cuando vas a poner stents en toda la aorta tóraco-abdominal, pues también son palabras mayores, pero da la sensación que la cirugía abierta hay pocos grupos que la hagan, ¿no? ¿Tú qué opinas? El problema de que haya pocos grupos es probablemente un problema de falta de reconocimiento del problema. El problema es que es una cirugía compleja. Entonces muchos cirujanos piensan que ellos como cirujanos son capaces de hacerlo. Evidentemente coser una arteria es lo nuestro, es muy fácil coser una arteria, pero tenemos que saber que primero, ¿por qué lo vamos a hacer? Segundo, qué parte de la aorta vamos a tratar. Y tercero, que no es una cirugía de cirujano, es una cirugía de grupo. Es fundamental tener un anestesista o un grupo de anestesistas que estén muy, muy implicados y un posoperatorio que esté muy implicado y un reconocimiento de que esta cirugía es muy compleja. No es yo soy un buen cirujano, soy capaz de hacerlo y ya está. Y luego ya una vez operado el enfermo pasa y se va a casa. No es así. Son enfermos
a los que se les hace una cirugía tremendamente agresiva, se abre el tórax, se abre el abdomen, se abre el diafragma. Tenemos que reimplantar las arterias intercostales. Probablemente yo creo que ese es el reto mayor, la paraplegia, puesto que es una complicación que al enfermo se le salta un poco la tapa de los sesos, me van a operar de la aorta y me quedo parapléjico. Les cuesta entender, evidentemente cuando se lo explicamos, pues evidentemente lo entienden, pero cuesta mucho de aceptarlo como riesgo y luego ya aún más como complicación, puesto que sus vidas cambian por completo. Pero a nosotros quirúrgicamente nos complica, nos dificulta mucho la tarea, puesto que tenemos que conservar una de las partes más enfermas de la aorta, pero que permitirán luego que el paciente irrigue su médula espinal, con lo cual es un poco un contrasentido mantener una parte enferma y coserla en un dacron que es muy resistente, una aorta que es frágil y que al coserla, pues lógicamente eso a veces fracasa, se pone a sangrar y entonces ahí tenemos grandes complicaciones. Los troncos viscerales, gracias a, bueno, precisamente al doctor Coselli en Estados Unidos, pues bueno, él ha creado o ha diseñado una prótesis con 4 ramas y nos ha dado, pues, con su tremenda experiencia, un poquito las guías, ¿no? Irrigamos todos los troncos viscerales, o por lo menos los 4, el tronco mesentérico y celíaco, con sangre, igual que hacemos con los troncos cerebrales, con lo cual se convierte en una cirugía un poquito, en la parte abdominal se convierte en una cirugía como de arco, ¿no? Ya bastante más controlada. Irrigamos los troncos viscerales con sangre, los troncos renales con algún tipo de custodiol, algún tipo de cardioplegia que de alguna forma enfría un poco el riñón, de paso enfría un poco la zona mesentérica y medular, con lo cual protege toda esa zona y podemos acabar esa anastomosis. Realmente la última parte es un poco la más llevadera, viniendo sobre todo de la parte intercostal en la que todavía pues tenemos dudas si reimplantar, si no reimplantar, si conservar, si no conservar, y probablemente esa sea la parte que más nos estresa como cirujanos. Estas cirugías duran mucho rato, porque hay algunas veces que tú me has dicho que te has pasado 6 o 7 horas o más, o sea que has de Y estar en más. forma. Sí, 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 es una cirugía en la que realmente hay que estar en forma y todo el mundo tiene que estar muy atento y muy concienciado. No es una cirugía en la que puedes venir a ver y luego decir, uff, bueno, hasta luego, Lucas. Tienes que estar y no te levantas del sillín, por decir una forma, aunque estamos de pie, pues eso, 10 horas incluso, puesto que, bueno, hay que estar ahí hasta que la isquemia se acaba y luego, evidentemente, hay que cerrar toda esa herida. Hemos ido aprendiendo mucho, hemos dado, evidentemente, hemos cometido errores y hemos realizado muchas experiencias que nos han ayudado a progresar. Estamos probando cosas para también, pues, bueno, obtener mejores resultados y precisamente por eso estamos muy, muy, muy concienciados y convencidos básicamente de que este tipo de cirugía tiene que concentrarse en centros de alto volumen. No tiene sentido que haya centros que hagan una o ninguna al año por simplemente el prurito intelectual o quirúrgico de haberlo hecho. Son no pocos los cirujanos que nos han venido, pues mira, queremos hacer un programa de aorta toracoabdominal, pero tenéis un grupo de cardiología, tenéis un grupo de Marfan, tenéis un grupo de aorta potente. No, pero bueno, de vez en cuando aparece un enfermo, pues realmente pensamos que no es una gran idea. Evidentemente, quirúrgicamente lo pueden hacer, sin duda alguna, pueden ser mejores cirujanos que cualquiera de nosotros, eso sin duda alguna, pero la unión hace la fuerza, o sea, que uno solo sea el que cosa, eso no llevará buenos resultados para el paciente. Creo que este mensaje es muy importante. Yo pienso que ya tenemos que ir acabando porque estaríamos 2 horas más contigo, pero ni es justo para ti ni la audiencia nos aguantaría mucho más rato y creo que has sacado mensajes muy potentes, muy buenos. Yo diría que realmente es un tema fascinante, que en 10 años se ha dado totalmente la vuelta al calcetín, que estamos en una situación muchísimo mejor y estoy seguro que de aquí 5 años pues aún será mejor. El camino
se ha identificado cuál es, y esto es básico. Aunque hay muchas cosas que evitan la cirugía y se hace intervencionismo, hay otras cosas que, al contrario, que lo que se va a pedir es una excelencia y que la cirugía debe ahí concentrarse y debe ganarse en experiencia porque el resultado cambia totalmente dependiendo del setting, dependiendo del grupo que lo está manejando y del cirujano, las ideas claras que tiene sobre la patología. Yo creo que ha sido, bueno, pues un lujo hablar contigo. Realmente te agradezco muchísimo. Es una historia que he podido ir viendo en paralelo y que admiro pues la tenacidad, el esfuerzo y los resultados que se están consiguiendo. O sea que muchas gracias por la entrevista y yo creo que le gustará mucho a la gente oírla. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien.